con las deudas que no mueren. Veracruz va a absorber el boquete de 199 municipios que dejó en el gobierno del tío Fide desde el 2008. Ya pagaron el doble y deben más que al principio. Y chéquense esto porque Rocío Nale no se raja con la CONADE y va a pagar los platos rotos que dejaron sin becas a nuestros atletas. Al parecer, el dinero sí se envió, pero los papeles estaban más empolvados que caminadora de tendedero. Y agárrate que Yunes Márquez dice que el audio donde su papá reclama el por qué le quitaron la visa es puro cuento de inteligencia artificial. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. La deuda de Fidel. Hay deudas que no envejecen. Se quedan ahí, creciendo en silencio, como esas historias que nadie quiere contar, pero que siguen cobrando factura con intereses incluidos. Y lo que está pasando en Veracruz tiene justo ese sabor, porque la gobernadora, Rocío Nale García, está poniendo sobre la mesa algo que suena a rescate, pero también a herencia incómoda. Absorber la deuda de 199 municipios, una deuda que nació en tiempos de Fidel Herrera Beltrán, sí, el famoso tío Fide, y el tema es que en 2008 se armó la famosa bursatilización. Se adelantaron ingresos de la tenencia vehicular y los municipios recibieron alrededor de 1.500 millones. Dinero rápido, solución inmediata, todo parecía buena idea, pero el tiempo, ya sabes, no perdona. Hoy esos mismos municipios han pagado más de 3,000 millones, sí, el doble, y aún así siguen debiendo cerca de 1,800 millones. Ajá, pagas el doble y sigues en números rojos, como cuando juras que ya casi terminas de pagar algo, pero solo eran los intereses disfrazados, porque esto ya parece suscripción eterna, pero sin beneficios. Y es que aquí está el punto fino. Casi todo lo que se ha pagado no ha tocado el capital, puro servicio de deuda, puro interés, o sea, trabajar, pagar y seguir igual, como correr detrás del camión y ni así alcanzarlo. Ahora, Rocío Nale plantea algo distinto. El Estado entraría, compraría esa deuda a los tenedores, renegociaría tasas y cambiaría las condiciones. Incluso soltó una propuesta que suena atractiva. Por cada peso que pague el municipio, el Estado pondría 25 centavos. O sea, sí hay apoyo, sí hay intención de aliviar, pero también hay una lectura que no se puede ignorar. Se está usando dinero actual para cerrar decisiones del pasado, porque entonces el tema no es solo financiero, es político. ¿Quién paga realmente esta historia? Porque los municipios respiran, sí, pero el Estado asume y al final ese Estado, pues somos todos. Ahora, otro detalle clave, esto no es automático. Los 199 municipios tienen que aceptar el esquema, si no, todo se queda en intención y ahí es donde la cosa se pone interesante porque no todos confían, no todos quieren reestructuras y no todos ven el mismo beneficio. Liberar participaciones suena bien. Más obra, más servicios, más margen, claro, pero también implica reordenar compromisos. Y deja una imagen curiosa, gobiernos que ya no están, decisiones que ya nadie defiende, pero consecuencias que siguen vigentes. Como cuando alguien organiza la fiesta, se va temprano y deja la cuenta abierta. Y lo peor, con propina incluida. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale no se raja con la CONADE. No son los estadios, no son las medallas, no son los discursos bonitos. El verdadero candado para muchos deportistas veracruzanos estaba en una deuda atorada con la CONADE y ahora Veracruz dice que la va a pagar. Rocío Nale confirmó que Cefiplán va a entrarle al tema para saldar los adeudos pendientes con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Porque ese pendiente, según dijo, fue lo que impidió que atletas veracruzanos recibieran becas federales. O sea, mientras unos entrenaban diario, sudaban, competían y representaban al Estado, el apoyo estaba atorado en una oficina.
Bien moderno el alto rendimiento, correr 100 metros planos y luego aventarte maratón de trámites. El tema es que Miguel Reyes, titular de Cefiplan, viajó a la Ciudad de México para revisar el asunto a nivel federal. Y aquí hay algo interesante, porque Rocío Nale dice que encontraron documentos que comprueban que el Estado sí pagó una parte. Estamos viendo temas de deuda que teníamos con CONADET. Eso lo vamos a arreglar entre la Secretaría de Hacienda. Toda la disposición por parte de CONADET, lo que te agradezco muchísimo. Y bueno, el tema con Hacienda lo vamos a ir trabajando. Ajá, entonces no era simplemente deben y ya. Había pagos previos, había papeles, había una historia a medias y ya sabemos cómo son estos expedientes. A veces aparecen más empolvados que caminadora usada de tendedero. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum le habría instruido acercarse a Hacienda para regularizar el adeudo. Y Rocío Nale fue clara: si falta algo, se paga. Y suena bien, porque no estamos hablando de un capricho político, estamos hablando de becas para deportistas de alto rendimiento. Estamos trabajando de la mano y seguramente encontraremos una estrategia para esos pendientes que han sido históricos por parte de Veracruz. Logremos llegar a buen puerto, ahora sí, a buen puerto. Pero aquí empieza la duda. ¿Cuánto se debía realmente? ¿Quién dejó que esto creciera? ¿Y cuántos atletas se quedaron sin apoyo mientras se aclaraba el relajo? Porque decir vamos a pagar ayuda, sí, pero también obliga a revisar por qué Veracruz terminó con sus deportistas fuera de la jugada y no es menor. Si otros estados reciben becas de excelencia y Veracruz no, el mensaje era durísimo. Talento hay, pero respaldo, quién sabe. Como siempre, el atleta poniendo disciplina y el sistema llegando tarde, despeinado y con cara de ahorita vemos. La promesa es que el deporte regrese a Jalapa como en sus mejores tiempos. Bueno, ojalá, pero que regrese con becas, con claridad y con seguimiento. Porque si solo se paga la deuda y no se ordena la casa, esto no sería rescate deportivo. Sería nomás pasarle trapeador al charco. Noticias locales. Yunes aclara escándalo de visas. Un audio, una voz, ya me quitaron la visa. Y en cuestión de horas, el chisme político ya estaba servido. Pero ahora dicen que todo fue inteligencia artificial. Miguel Ángel Yunes Márquez salió a negar que Estados Unidos le haya cancelado la visa a él y a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Así, directo. Es una locura, fue lo que comentó el senador, ese audio que circuló el fin de semana donde supuestamente su padre admite que ya no puede entrar a Estados Unidos. Es falso, creado con inteligencia artificial, es lo que dice Yunes Márquez. Y sí, ahora ya no solo se filtran audios, ahora se fabrican. Yo sí quisiera comentarte, Esteban, porque nos está afectando en el tema migratorio. Ya me cancelaron visa a mí. Le quieren cancelar la visa a Miguel, el tema está bien delicado, ¿no? Entonces, sí, echamos una llamada, ¿no? El tema es que Yunes no se quedó ahí, aseguró que él viajó a Estados Unidos en enero, o sea, hace apenas unos meses, y hasta prometió que cuando vuelva se va a tomar una fotito para probarlo. Ajá, casi que sube historia para que vean que sí vino, y bueno, en plena política 2026, la evidencia por Instagram. Pero aquí hay algo que le mete ruido a todo: el contexto. Porque con el regreso de Donald Trump al poder, sí se han endurecido medidas. Incluso se ha hablado de cancelaciones de visas a funcionarios mexicanos en medio de la presión contra el crimen organizado. No es invento, no es teoría, está pasando en México. Digo, porque no tiene sentido, yo tengo mi visa normal. Son cosas que aparecieron en el 2024. Acabo de ir a Estados Unidos en enero, así te lo pongo. Y cuando vuelva a ir, les voy a tomar más. Y súmale otro dato: reportes señalan que Rubén Rocha Moya habría perdido su visa desde el año pasado. O sea, casos hay, antecedentes también, por eso el audio pegó, porque encaja en un clima donde sí están pasando cosas raras con las visas. Como cuando escuchas algo medio creíble y dices, pues podría ser. Ahora, que sea inteligencia artificial cambia todo. Pero también abre otra bronca, porque si realmente pueden fabricar audios así, entonces cualquiera puede quedar embarrado en minutos. Hoy fue un Yunes, mañana puede ser cualquiera, y el desmentido siempre llega después, cuando el golpe ya corrió. Al final, Yunes dice que sí tiene visa, que no hay problema y que todo es falso. Suena firme, pero el ruido ya está ahí.
Y en política el ruido a veces pesa más que la propia verdad. Porque aquí no solo está en juego si puede cruzar la frontera, está en juego la narrativa. Y esa sí no se tramita en ningún consulado. Noticias locales. Nale subasta aviones. 90 millones de pesos, sí. Pero salen de vender fierros que hace años usaba y al mismo tiempo se anuncian compras por 400 millones. Así arranca esta historia con números que no chocan, sino se estrellan. El gobierno de Rocío Nale quiere subastar 9 aeronaves del Estado. Helicópteros y aviones que, según el dictamen del Congreso, podrían dejar 5.8 millones de dólares. No de pesos, de dólares. O sea, unos 90 millones de pesos al tipo de cambio. Suena buena limpieza, vender lo que estorba, pero aquí hay algo. Varias de esas unidades van desde 1998 hasta 2014 y algunas estaban prácticamente en el abandono. Entonces esto se va a poner en una subasta, se pone en una subasta y lo que ofrezcan en la subasta se vende, pero acabamos de mandar eso al Congreso porque se tiene que aprobar y con lo que den en la subasta queremos comprar un avión de traslado. O sea, más que flota aérea, ya parecía colección de museo, pero con seguro pagado. Porque claro, hasta lo que no se usa. Pero todo eso nos cuesta mucho, porque aunque no se usen, se tienen que pagar licencias, seguros, y no se usan. Entonces, esto se va a poner en una subasta. Cuesta. Entre las joyas está un Airbus con un valor de 1.48 millones de dólares y un Bell 407 que pasa del millón. Nada despreciable, pero cuando ves otros de 80 mil dólares, pues como que ya no impresiona tanto. Es como vender tu coche, uno está enterito y el otro pues ya nomás sirve para refacciones. Pero le metes el mismo paquete a ver qué cae. El tema es que el dinero que entre podrá usarse en gastos contingentes y proyectos. O sea, una bolsita flexible, bastante flexible. Y mientras eso pasa, la propia gobernadora confirmó que vienen 4 helicópteros nuevos con valor conjunto de 400 millones de pesos. Ajá. Vendes por 90, compras por 400. Las matemáticas sí dan, pero el mensaje es otro, porque entonces la narrativa cambia. Ya no es solo deshacerte de lo viejo, es renovar, pero pagando 4 veces más. Y aquí entra la duda incómoda. ¿Era urgente renovar toda la flota? Yo creo que sí. Porque según dijeron, había aeronaves en Monterrey que ni se sabía que existían. Y bueno, administración sorpresa, ahora sí que inventario estilo búsqueda del tesoro. Es lo que vivimos con este inventario que hay que recordar, pues con todo lo que ocurrió en Poza Rica, ahí estaba la justificación en protección civil, con los incendios, con los rescates, con las zonas de sierra, y eso sí es clave, no es menor. Pero también deja una sensación rara, como cuando limpias tu cuarto, vendes lo que ya no usas y al día siguiente, pues compras cosas más caras que tendrían que haberse comprado desde años anteriores y desde administraciones pasadas. Al final, la subasta puede ser buena decisión si realmente se traduce en mejor operación aérea y no solo en cambiar fierros viejos por nuevos sin resolver el fondo. Porque aquí el punto no es volar más bonito, es volar cuando se necesita y que ahora sí, nadie diga que no sabíamos que lo teníamos. Noticias locales. Muere niño ahogado en la Tampiquera. Un descuido de segundos, sí, segundos, y una casa completa se convierte en tragedia. Un niño de apenas 2 años y 11 meses, José Ángel, murió ahogado dentro de su propia casa en el fraccionamiento La Tampiquera, en Boca del Río. No fue en la playa, no fue en un río, fue en una alberca dentro del domicilio, de esas que parecen inofensivas, hasta que pasa algo así. Según los reportes, la mamá estaba en el sanitario, salió y lo encontró flotando, así, directo, sin tiempo de reacción, sin margen de error. Y aquí es donde la realidad pega, porque no estamos hablando de horas sin supervisión, fueron minutos, quizá menos, lo suficiente para que todo cambiara. Vecinos intentaron ayudar, llegó la ambulancia, pero ya no había nada que hacer. Y es que en casos de ahogamiento infantil, dicen que pueden bastar entre 20 y 60 segundos para que un niño pierda el control en el agua. Sí, menos de 1 minuto. Y ahí es donde uno entiende que esto no es exageración, es riesgo real. Una alberca sin protección es como dejar una puerta abierta, pero al peligro.
Ahora, viene la parte incómoda porque siempre aparece el juicio fácil. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Por qué lo dejó solo? Pero el tema es que esto pasa más seguido de lo que se dice. Y casi siempre igual. En casa, con alguien cerca, con ese ahorita regreso que se convierte en tragedia, cuando piensas que no va a pasar nada y justo ahí es cuando pasa. La zona fue acordonada, la madre entró en crisis, familiares llegaron y sí, todo es protocolo. Lamentablemente la situación pues no terminó del todo positivo con lo que ocurrió. Fue en una vivienda normal, en un fraccionamiento común, en un día cualquiera, que a cualquiera también le puede llegar a pasar. Lamentable lo que ocurrió en La Tampiquera, en Boca del Río. Noticias locales. Retienen camión de basura por 250,000 pesos. Un camión de basura, sí, de basura terminó convertido en moneda de cambio por 250,000 pesos. Y no es metáfora, es literal. En Tatahuicapan, pobladores retuvieron un camión recolector de Soteapan después de que este municipio empezara a tirar sus residuos en su basurero. Según el alcalde, Sósimo López, todo fue con permiso. Un acuerdo temporal de 2 semanas, notificado sin mala intención, pero aquí hay algo. Los pobladores dicen que nunca les avisaron y cuando la basura llegó, también llegó el conflicto. El tema es que no estamos hablando de un día, fueron 4 días depositando residuos. Por 150,000 pesos y 3,000 litros de diésel. Y eso bastó para que el comisariado ejidal decidiera detener la unidad y pedir 250,000 pesos para liberarla, además de 3,000 litros de diésel. O sea, no solo retuvieron el camión, le pusieron tarifa premium como si fuera estacionamiento VIP, pero con olor incluido. Porque entonces la pregunta no es solo quién tiene la razón, sino cómo se llegó a esto. Soteapan ya no podía usar el basurero de Oluta, pidió apoyo, se lo dieron, pero sin socializarlo bien. Y ahí tronó todo, porque cuando el tema es basura, nadie quiere sorpresas, menos en su propio terreno. Es como si te invitan a prestar tu patio y de repente ya tienes bolsa tras bolsa, sin aviso, y pues claro que alguien va a brincar. Ahora, el alcalde de Tatahuicapan, Vladimir González, dice que sí hubo acuerdo, que están abiertos al diálogo, pero no bajo caprichos. Y del otro lado, Soteapan ya habla de denuncias por retención y posible extorsión. O sea, lo que empezó como apoyo entre municipios terminó en pleito legal con un camión de basura en medio como rehén involuntario. De gente insidiosa, están señalando cobardemente a mi persona. Hoy pagué 1,400 litros de combustible en la gasolinera de Tatahuicapan. Y me reporté con el órgano ejidal para cuando llegue la moto controladora, ahí tienen disponible el combustible. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, porque este caso no es aislado. Refleja algo más grande, la falta de infraestructura para manejar residuos. No hay rellenos suficientes, no hay planeación clara y al final la basura no desaparece, solo cambia de lugar y de problema. Porque sí, pedir 250,000 suena excesivo, pero también cargar con basura ajena sin aviso tampoco es cualquier cosa. Al final, todos tienen un punto, pero nadie tiene la solución completa. Y mientras discuten, el camión sigue detenido, la basura sigue generándose y el problema, ese sí, no hay quien lo retenga. Noticias locales. Matan a toro en fiesta patronal. Lo que pasó en Atzacan no fue solo una corrida, fue un choque de frente entre tradición, contrato y un toro muerto en medio de familias viendo la fiesta patronal. Todo ocurrió este domingo 26 de abril en la Plaza de Toros La Española, durante los festejos en honor a la Señora de Santa Ana y el Señor San Joaquín. Hasta ahí suena a fiesta de pueblo, música, familias, tradición, pero el tema es que había una condición muy clara: no matar animales. Sí, así de directo. Pero pasadas las 4 de la tarde, el rejoneador Emilio Gameros mató al toro frente a los asistentes. Se conoce que yo soy el embajador de la tauromaquia en el mundo porque me he visto de México. Les quiero decir a todos que yo me contraté hoy para venir a matar 2 toros de lidia. Y me sorprendí con la decisión del presidente que no quiso que se mataran. Y cuando las autoridades intentaron intervenir,
pobladores impidieron que lo pusieran a disposición. O sea, el contrato decía una cosa, el torero hizo otra y la gente terminó defendiendo al que se brincó el acuerdo. Más enredado que cable de luces navideñas guardado desde diciembre. El propio Gameros lo dijo sin tantita vuelta. Yo soy un matador de toros y vine a matar a 2 toros hoy. Y ahí está el punto incómodo. Porque si tú llegas a un evento donde te dicen, aquí no se mata, y tú contestas, pues yo vine a matar, eso ya no suena a tradición, suena a berrinche con traje de luces. El alcalde, Israel Raimundo Solano, condenó lo ocurrido y acusó incumplimiento de contrato por parte de la empresa taurina. Dijo que Atzacan respeta sus tradiciones y está a favor de la tauromaquia, pero sin sacrificar animales. Él, insisto, desobedece la orden que se le dio. Él mismo lo manifiesta así en el centro de la plaza, que yo le di la orden de que no matara al toro y que no me iba a hacer caso. Pidió al público presente su opinión y pues bueno, desacató la orden que se le dio a pesar de que había un contrato. Sí, puede sonar contradictorio para muchos, como pedir tacos al pastor sin pastor, pero ahí está justamente la discusión. ¿Se puede mantener una tradición quitándole la parte más cruel? Porque no es menor. Había familias, había niños, había un acuerdo previo y aún así el toro terminó muerto. Luego vienen los discursos de defender al pueblo, pero curioso, ¿no? El que terminó sin poder defenderse fue el animal. Ahora, tampoco se trata de negar que hay comunidades donde la tauromaquia forma parte de su identidad, pero una cosa es tradición y otra muy distinta es usar la tradición como permiso para hacer lo que se quiera. Porque entonces el contrato queda de adorno, bonito, firmado, pero más inútil que semáforo en feria. Y aquí queda la duda. Si ya sabían que no debía matarse el toro, ¿quién falló más? ¿El torero que lo hizo? ¿La empresa que lo permitió? ¿O las autoridades que no pudieron detenerlo? Noticias locales. Escándalo en Plaza Cristal. Un lugar lleno de gente, luces, música, compras normales y de repente alguien cruza la línea. Así, sin aviso. En Plaza Cristal, en Jalapa, un hombre de unos 45 años fue detenido tras ser señalado por presunto abuso sexual contra una joven de aproximadamente 20 años, justo afuera de una tienda Chedraui. El sujeto se acercó, la tocó sin consentimiento, le habló con groserías y en segundos, lo que era una noche común, se volvió incómoda, tensa y peligrosa. La joven se alejó, pidió ayuda y aquí hay algo que sí funciona cuando debe. Los vigilantes reaccionaron. Lo interceptaron cuando intentaba irse porque, claro, después de hacer eso, la lógica es escapar como si nada, como si fuera cualquier cosa, como si no pasara nada, pero no. Esta vez no le salió. El tema es que la policía estatal tardó cerca de media hora en llegar, 30 minutos que en papel suenan poco, pero en una situación así se sienten eternos. Y mientras tanto, el sujeto agresivo, violento, grosero, o sea, no solo el acto, también la actitud, como si encima se sintiera con derecho. Típico. Hacen el problema y todavía se indignan. Ahora, viene la parte que incomoda. La joven decidió no proceder legalmente y sí, es su decisión, totalmente válida. Pero ahí es donde el sistema se queda corto, porque entonces el detenido solo enfrentaría un arresto administrativo, o sea, un susto, unas horas y a la calle. Y aquí es donde entra la realidad incómoda, porque estos casos pasan más seguido de lo que se dice, en lugares públicos con gente alrededor y muchas veces terminan igual, sin denuncia, sin proceso, sin consecuencias reales. Como si el límite fuera opcional dependiendo de quién se atreve a denunciar. Porque sí, lo detuvieron, sí hubo reacción, pero el fondo sigue igual. Si no hay denuncia, no hay castigo. Y entonces el mensaje se vuelve raro, muy raro. Como si todo dependiera de aguantar o de tener la energía para seguir un proceso que no siempre acompaña. Al final, esto no es solo un incidente, es un recordatorio incómodo. La seguridad no solo es que alguien te defienda en el momento, es que después pase algo. Porque si no, el problema no se detiene, solo hace pausa. Noticias locales. Tragedia en Jalapa. Mueren 3 menores. Las calles estaban vacías, el reloj marcaba las 4 de la mañana y en segundos todo se salió de control.
3 menores de edad murieron tras un accidente en el puente Araucarias en Jalapa. Lo que empezó como un reporte de un motociclista fallecido terminó en una tragedia más grande horas después, cuando los 2 jóvenes que habían sido llevados al hospital no resistieron. Así, en cadena, como cuando una mala decisión arrastra todo lo demás. El choque ocurrió sobre Lázaro Cárdenas rumbo al puerto. Una motocicleta perdió el control y se impactó contra una camioneta. Pero ahí no terminó todo. El golpe los proyectó contra el muro de contención y se volvió un choque múltiple, con más unidades involucradas. Y es que en ese tipo de vialidades, a esa velocidad, un error no se queda solo, se multiplica. Y hay un dato que pega fuerte. Una de las motocicletas se incendió en el lugar, así inmediato, dejando la escena marcada. Restos, fuego y cuerpos de emergencia tratando de hacer algo en medio del caos. Porque sí, llegaron rápido, bomberos, paramédicos, policía, pero hay momentos donde la respuesta ya no alcanza, donde todo depende de lo que pasó segundos antes. Ahora, el punto más duro, eran menores, 3, y eso cambia todo, porque ya no es solo un accidente, es una sacudida directa a familias, a una ciudad, a cualquiera que haya pasado por esa avenida, como cuando ves la noticia y piensas, pues pudo haber sido cualquiera, porque a esa hora, esa vía, esa velocidad, no son raras. Las autoridades ya abrieron investigación para saber qué provocó que el conductor perdiera el control, si hubo exceso de velocidad, si algo más intervino, pero siendo honestos, muchas veces la causa se repite. Confianza de más, carretera rápida, madrugada, una combinación peligrosa. La clásica, no pasa nada hasta que pasa. Y mientras se aclara todo, quedan 3 historias que se detuvieron ahí, en ese puente, en ese tramo donde la ciudad sigue circulando, pero con un silencio distinto. Porque al final no es solo un accidente, es un recordatorio brutal. Hay errores que no dan segunda oportunidad y en la madrugada a veces nadie alcanza a frenar a tiempo. Noticias locales. Desaparecen taxi y ofrecen 350,000. Sí, 350,000 pesos, pero lo que realmente se está buscando no tiene precio y lleva casi 5 años desaparecida. María Fernanda, Guatemala Partida, tenía 19 años cuando salió de una reunión en Lomas de Río Medio. Pidió un taxi, se subió y desde ese momento, nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni rastro claro. Lo último que le escribió a su mamá fue algo tan normal. Mañana te ayudo. Así, cotidiano, como cualquier sábado, y ahí se quedó la conversación, congelada. El tema es que hoy, en pleno 2026, la Fiscalía ofrece 350,000 pesos por información. Suena fuerte, sí, pero también deja una pregunta incómoda. ¿Por qué hasta ahora ese nivel de presión? Porque han pasado 4 años y 9 meses, casi 5. Y en ese tiempo, 4 cumpleaños sin ella. La recompensa llega, pero el tiempo también pesa y pesa mucho. Ahora, hay un dato que no se puede ignorar. 3 meses antes de desaparecer, Fernanda denunció a su expareja por violencia física y agresión sexual. Y no es menor. Hablamos de una denuncia formal, de un antecedente directo, de amenazas que incluso pasan después de la separación. O sea, no era una historia tranquila, ya había señales, ya había riesgo, y aquí es donde todo empieza a hacer ruido. Porque cuando hay antecedentes así, uno esperaría que el caso se moviera distinto. La noche de su desaparición salió de una fiesta alrededor de las 2 de la mañana. Un taxi ya la esperaba y se fue. Ese punto, ese momento es clave, pero también es el más borroso, porque no hay claridad total sobre la unidad, ni sobre el conductor, ni sobre el recorrido, como si la ciudad se la hubiera tragado en un trayecto de minutos. Y sí, la familia buscó, rastreó cámaras, testigos, todo lo que pudo, pero sin resultados, porque así funcionan muchos de estos casos. Empiezan con urgencia y luego el tiempo se los ve enfriando, aunque para la familia nunca se enfrían. Los 350,000 pesos hoy buscan reactivar algo, mover información, romper silencios, pero también dejan esa sensación de que la justicia llega tarde o por lo menos más lenta de lo que debería. Al final, aquí no se trata solo de encontrar a Fernanda, se trata de entender qué falló, dónde se rompió todo y por qué después de tanto tiempo todavía hay más preguntas que respuestas. Noticias locales. Se perdió en el puerto de Veracruz.
Un domingo cualquiera, ropa normal, celular en la mano y de pronto desaparece. Brittany Colette Reyes Ramírez tiene 16 años y desde el 26 de abril no se sabe nada de ella en el puerto de Veracruz. Salió en la colonia al norte de la ciudad y ahí se corta todo. Sin ruido, sin explicación, como pasa en demasiados casos. La ficha dice que mide 1.56, complexión delgada, cabello castaño claro, llevaba un vestido negro, chanclas rojas, tines blancos y un iPhone 12 morado. Detalles, muchos detalles, porque cuando alguien desaparece, cada cosa cuenta. Aunque suene duro, a veces termina describiendo más la ropa que el paradero. El tema es que no es un caso aislado y ahí es donde empieza a incomodar. En lo que va del 2026 hay al menos 21 personas desaparecidas en el municipio de Veracruz. 21, sí, y solo hasta abril. Y aparecen edades de todo tipo, 17, 23, 45, hasta 84 años. O sea, no hay un perfil único, cualquiera puede entrar en esa lista. Ahora, la búsqueda se mueve en redes, WhatsApp, publicaciones, porque muchas veces eso corre más rápido que cualquier otra cosa. Y sí, ayuda, pero también deja otra sensación, la de que dependes de que alguien comparta, de que alguien vea, de que alguien diga, yo la vi. Y aquí viene lo incómodo, porque cada hora cuenta, cada día pesa más, porque mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconstruir lo que pasó. Y aún así, las fichas siguen saliendo, una tras otra, como si fueran rutina. Al final, Brittany sigue sin aparecer y su nombre se suma a una lista que crece. Porque sí, hay búsqueda, hay difusión, pero también hay una realidad incómoda. Desaparecer en Veracruz ya nos sorprende. Y eso es lo más preocupante de todo. Noticias locales. Le quitan la casa de 50 millones a Lozoya. Una casa de 51 millones en una de las zonas más exclusivas y ahora ya no es de quien la habita, es del Estado. Emilio Lozoya Austin perdió de forma definitiva su residencia en Lomas de Bezares, después de que un tribunal confirmara la extinción del dominio. Así, sin vueltas atrás. Y esto pasó porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no atraer el caso, o sea, no la quiso revisar y dejó que el tribunal resolviera. ¿Cuál fue el resultado? La casa, valuada en más de 51 millones de pesos. Pasa al Estado y el tema es que esto no es cualquier propiedad. Está ligada al escándalo de la casa Odebrecht, donde según la Fiscalía hubo sobornos millonarios que terminaron convertidos en bienes, como esta residencia. Y aquí viene lo interesante, porque los magistrados dijeron que Lozoya no pudo comprobar de dónde salió el dinero. O sea, no bastó con decir me ayudaron terceros, había que demostrarlo y no pasó. El inmueble será administrado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sí, ese mismo nombre que suena a eslogan de campaña, pero aquí se traduce en algo concreto. Una casa de lujo que se cambia de dueño, como cuando te dicen todo se va a recuperar y esta vez, al menos en papel, sí se está recuperando algo. Pero aquí hay un punto que no es menor. La decisión no fue unánime, una magistrada votó en contra, argumentando que sí hubo aplicación retroactiva de la ley, porque los hechos son del 2012 al 2013, antes de la reforma del 2019. O sea, incluso dentro del tribunal hay dudas sobre cómo se aplicó la ley, y eso siempre deja espacio para debate, porque entonces la historia no es solo le quitaron la casa, es más compleja. Es un caso que lleva años, que mezcla política, dinero, contratos y ahora una consecuencia tangible, pero también deja esa sensación de apenas una parte. Porque si hablamos de sobornos millonarios, 51 millones suenan fuertes, sí, pero no necesariamente equivalen a todo el daño señalado. Al final, la casa ya es del Estado, el fallo está firme y Lozoya pierde uno de sus bienes más visibles. Pero la pregunta que queda en el aire es si esto es justicia completa o apenas un capítulo de algo mucho más grande. Porque recuperar una casa manda mensaje, pero no siempre cierra la historia.